como él lo ha mencionado en los capítulos que hemos estudiado, al Padre, y no lo volverían a ver, por lo menos de una manera como ellos estaban acostumbrados a verlo. Entonces, si usted lo estudia de esa manera, si tiene eso en su mente, yo creo que va a ser bendecido, porque también nosotros podríamos decir que falta poco para que la promesa de su advenimiento se cumpla. No se me olvida que empezamos en el capítulo 13 dándonos el Señor una lección de humildad. ¿Cuántos se recuerdan de ese primer tema? Hay como 14 temas que hemos enseñado ya sobre esto, pero esa lección de humildad, cada uno de nosotros tenemos que chequear si la estamos asimilando, porque generalmente somos orgullosos, aunque no diga amén. Esos amenes están muy indefinidos esta noche. Pero si el Señor lavó los pies de sus discípulos y les dijo: si yo, que soy el Señor, he hecho esto. Fíjese que qué interesante, porque el Señor es el concepto del que manda, del que dirige. Y Él tomó el papel del doulos o doulos, como usted le quiera llamar, el esclavo que lavaba los pies en las casas. Y entonces les dice: si yo soy el Señor de ustedes, pero ese concepto se extendía a ser el Señor de todo el universo. Amén. Entonces eso quiere decir que Él les está diciendo: si yo hice esto, ¿quiénes son ustedes, a los discípulos, para no hacer lo mismo los unos por los otros? Y no hablaba de lavamiento de pies como un rito literal, porque hasta cierto punto sería fácil, aunque creo que no muchos aquí sentirían la libertad, si no son guiados por el Espíritu, de hacer eso con su compañero, con su hermano. Tal vez hasta sería difícil que el esposo lo hiciera con la esposa, guiado por el Espíritu, o viceversa, porque se necesita humildad para hacerlo. Pero el Señor nos dijo: aprendan de mí. ¿Se acuerda? Que soy manso y humilde de corazón. Bueno, capítulo 16, verso número 16, dice amén, si ya lo tiene. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Así sentadito vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los santos hombres que escribieron, como dice el apóstol Pedro, sabiendo que está dentro de nosotros y es el Paracleto que nos convenía que viniera cuando tú te fueras, nos dé esta noche testimonio, nos ilumine la palabra, para que de esa manera, Señor, lo que podamos compartir hoy, tengamos testimonio que viene de ti y que es para edificación y preparación en estos tiempos que se avecinan, que sabemos que son finales, Señor. Ayúdanos, quita todo estorbo en las mentes, toda preocupación, todo aquello, Señor, que pueda limitar que tus hijos estén atentos, sea quitado en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad contra toda acechanza y contra todo prejuicio, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si nosotros pudiéramos leer en el original, nos daríamos cuenta que se usa una palabra que se traduce un poco. ¿Y para usted qué es un poco? Un poco. Si lo midiéramos en tiempo, ¿cuánto sería para usted un poco? ¿Lo pondría en minutos, en horas o en segundos? ¿Cómo lo pondría usted al decir un poco?
Minutos dicen por acá, 15 minutos. ¿Perdón? No logro oír. Milésimas. Bueno, el hermano se acercó a lo que dice el original, porque la palabra es micrón, y creo que cuando nosotros oímos la palabra micrón, inmediatamente pensamos en aquellas palabras como microscopio que usamos en el español, que es un aparato para ver a través de lentes algo que a simple vista no se puede ver y que es muy pequeño, microscópico. ¿Sí? Entonces, cuando dice todavía un poco, realmente está diciendo es muy poquito. Y no me veréis. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Por qué estaba él preparando a sus discípulos? Faltaba muy poco para que lo fueran a arrestar en Getsemaní y lo llevaran ante Pilato, lo llevaran ante los sacerdotes, sumos sacerdotes de ese momento, para juzgarlo. Obviamente los hombres no sabían que estaban solamente cumpliendo un plan divino, un plan que dice la Biblia que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Acuérdese que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y ese concepto todavía nos queda corto en nuestras cabecitas de alfiler, muy pequeñitas, ante sondear lo que realmente significa que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que nuestro plan redentor viene de hace mucho tiempo, porque nosotros también tenemos mucho tiempo de vida. Apenas empezamos hace unos años en la tierra, pero nuestro espíritu hace demasiado tiempo que empezó. Así que a nosotros ya nos conocían, y porque nos conocían nos amaron, y el Señor estuvo dispuesto a morir por nosotros, siendo enemigos de Él. Aleluya. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero está con 11, porque ya uno ya se fue. Judas ya se había ido casi, desde el capítulo 13 se fue Judas. Así que todo lo que aconteció en el 14, 15, 16 y 17, Judas ya no lo oyó. Judas se está preparando para entregar a su Señor con un beso. Acuérdese que el segundo tema que vimos es que todos llevamos un Judas adentro. ¿Seré yo, maestro? Todos se preguntaban, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, aquel que tome un bocado de mi plato, ese me va a entregar. Y cada uno se preguntó, hasta que Pedro le hizo señas a Juan y le dijo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo no sé si se dieron cuenta que era Judas, porque dice el evangelista que cuando salió Judas, porque dice que después del bocado se metió Satanás en él. Así que el área de la traición hay que tener la raya, hay que entregarla al Espíritu Santo para que no seamos nosotros objeto que el enemigo nos puede utilizar para semejante situación. Obviamente en relación con el Señor y con sus hermanos, que somos nosotros, ¿verdad? Todavía un poco y no me veréis. Esto hace alusión a la muerte. Faltaban pocas horas. Ahora, indudablemente dijimos que micrón es algo que se puede medir en milésimas si lo ponemos en una unidad de tiempo, pero recuérdese que el Señor no está sujeto a tiempo y espacio. El Señor realmente dice que para Él un día es como ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea que el tiempo para Él es relativo. De tal manera que Él está pensando, si somos bien cuidadosos con el contexto de la Biblia, que en 3 días, y a eso le llamó micrón, lo iban a volver a ver. Todavía un poco y no me veréis. Estoy citando literalmente. Y de nuevo un poco, y otra vez dice, y de nuevo otro micrón, y me veréis. Porque el Señor sabía que iba a resucitar. Amén.
Entonces los discípulos no entendían de qué les estaba hablando. Yo no sé si ellos eran algo tuntún, o de repente a nosotros nos hubiera pasado exactamente lo mismo, porque no entendían el lenguaje del Señor. Y lo deja ver cuando dice, porque yo voy al Padre. Yo no sé si ellos tenían claro quién era Él, porque se recuerda que Tomás, hasta que lo vio resucitado, y eso que dijo, bueno, yo si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y eso habla de la naturaleza humana. Nosotros estamos aquí sentaditos en esta noche de viernes. Fue difícil venir por el tráfico, pero gloria a Dios porque usted llegó. Pero el punto es, ¿cree usted todo lo que la Biblia dice? ¿Lo está entendiendo? El Espíritu Santo le está dando a usted testimonio lo que el Señor nos quiere trasladar por medio de su palabra. Porque entonces vuelvo a la carga. Léala, escudriñela, medite en ella, porque hoy más que nunca usted necesita saber qué es lo que Dios nos dice a nosotros, porque muchos van a decir otras cosas, y si usted no conoce la palabra les va a creer. Son tiempos difíciles. Dice que el apóstol le habla también a Timoteo, a punto de terminar su carrera, le habla a su discípulo más joven y mucho más cercano, y le dice, recuérdate, Timoteo, que en los postreros tiempos amontonarán maestros que les enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. Y concupiscencias es el deseo exacerbado que tiene el cuerpo, y muchas veces el alma contaminada. Entonces dice, los discípulos, verso 17, se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, se pusieron a cuchichear, ¿verdad? Esa palabra la usamos nosotros en Chapinlandia. Se pusieron a cuchichear y decir, ¿qué es esto que nos dice? ¿Verdad que no entendían? Nosotros entendemos porque gracias a Dios ya hemos leído la palabra y se nos ha revelado, y sabemos que Él murió y resucitó al tercer día conforme a su promesa. Pero ellos no sabían de qué les estaba hablando, eso de un poco y me veréis, y todavía otro poco y no me veréis. Y entonces preguntan y dicen, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Todavía no tenían claro quién era Él. ¿Se acuerda que en este contexto también Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y el Señor se lo bajó de la moto y le dijo, Felipe, no Gelipe, ¿verdad? Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y todavía me preguntas que quieres ver al Padre, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que Jesús les dijo a sus discípulos, yo no soy solamente un hombre, yo soy el Hijo de Dios. Entonces el Señor quería dejar claro ante sus discípulos quién era Él. Así que no queda duda de que Él quería que supieran que no era solamente un iluminado, un hacedor de milagros, uno que podía caminar sobre el agua y que podía echar fuera demonios, sino que era el Hijo de Dios. Entonces, como era el Hijo de Dios, Él está diciendo que va a regresar al Padre, pero ellos no están claros acerca de eso. Entonces, verso 18 dice, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. A veces tenemos que ser honestos, hermano. Cuando leemos la Biblia y no la entendemos, preguntemos. Asista a un discipulado, hermano amado. Acuérdese que el hermano Otto nos enseñó que la columna vertebral de la iglesia no es el pastor, es el discipulado.
La columna vertebral de la iglesia es el discipulado para tener comunión y poder oír palabra revelada de cerca donde usted pueda preguntar. Por eso yo sé que aquí bastantes de ustedes no asisten a un discipulado. Así que se están perdiendo la oportunidad de ser discipulados de cerca. Por eso Iglesia de Cristo Betel es ministerio en casas. No se le olvide. Porque la visión del discipulado es lo que a mí me dijeron hace 15 años para empezar este trabajo. Me dijeron, acuérdate que antes de que hubiera iglesia hubo discipulado. Porque note que el Señor discipuló a 12 hombres, uno no quiso. Fue Judas el que ya no estuvo en el discipulado de esas pocas horas. Pero fue precisamente a través del discipulado que el Señor se clonó en ellos. Entonces, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, con Matías, ya no había, el Señor se había ido al Padre ascendiendo desde el Monte de los Olivos, ¿se acuerda? Pero entonces en la tierra quedaron 12 Cristos. Aleluya. No divinos, pero hombres que se parecían a Él, llenos del Espíritu Santo, que hacían el trabajo que el Señor quería que hicieran a través de la guianza del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué es lo que está esperando Pablo que el Espíritu haga en nosotros? Que seamos hechos, como dice la Escritura, a imagen de Cristo. ¿Me está entendiendo? Está usted un poquito calladito hoy, ¿verdad? No sé si tiene frío o tiene hambre, pero mejor siga aquí poniendo atención. Dice amén. Ahora dice, no entendemos lo que habla. Jesús dice que conoció que ellos estaban con dudas y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis. Mire, es tercera vez que repiten estas frases. Y de nuevo un poco y me veréis. Y entonces en el verso 20 el Señor les va a responder su inquietud. Y usa una palabra que nuevamente en el original nosotros la perdemos de vista, porque lo que en el original aparece es la palabra amén, amén. Es una palabra hebrea. Y Él les dice, amén, amén. ¿Qué significa eso en nuestro idioma español? De cierto te digo. Y eso significa que cuando el Señor usaba esa forma de hablar, era para hablar que lo que Él iba a decir era sumamente importante. Si usted en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, busca de cierto te digo, usted se va a dar cuenta que lo que Él va a decir es sumamente importante y le deberíamos de poner atención. Y les dice que vosotros lloraréis y lamentaréis. Usted ya tiene que saber de qué está hablando. ¿Por qué iban a llorar? Y la palabra llorar ahí es llorar a gritos. ¿Usted alguna vez ha llorado a gritos? ¿Sí? ¿Ha llorado a gritos? ¿O usted es muy tímido? ¿Ah? A veces cuando muere un ser querido, alguien se desahoga llorando a gritos. Aunque nos dicen que los cristianos no debemos de llorar, y eso no es cierto, porque hasta Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, y solo era su amigo. Entonces nos crearon bolsas lagrimales para llorar. Y hermanos amados, varones que están aquí, los hombres sí lloran. Es puro cuento del machismo latinoamericano que dice que los hombres no lloran. Dice amén. Es una manera de expresar lo que tiene nuestra alma. A veces para poder, hermano amado, derramar nuestra alma se necesitan muchas lágrimas. Y aquí dice, lloraré. Y lo vieron hacer todo lo que hizo y les enseñó de una manera tan maravillosa. Se iba a ir. Y por eso les dice,
De cierto, como quien dice, amén es así es. Y lo repite, que van a llorar y se van a lamentar. Pero qué terrible, ¿verdad? Hemos estado hablando del mundo. El mundo es el sistema que nos aleja de Dios. Sin embargo, ese sistema, si somos honestos, nos atrae. Si usted es religioso, va a decir que no le atrae el sistema. Y tal vez a usted le atrae más. Pero el sistema controlado por el príncipe de este siglo, de este mundo, de este sistema, ha hecho algo que es muy atractivo. Usted puede haber trabajado hoy 8 o 10 horas arduamente desde que salió el sol, porque el sistema le ha generado a usted muchas necesidades, ¿cierto o no? Porque el sistema nos genera necesidades y a veces cosas que nos endeudan. Pero no solo eso, sino cosas que nos hacen a nosotros sentirnos mal después de haberle dado rienda suelta a nuestra alma. ¿Me está entendiendo? Ese sistema, ese mundo. ¿Y cuántos estuvimos en el mundo antes de venir al Señor? Todos los que estamos aquí, hermano. Y ese sistema, todos los que no conocen al Señor, dice acá, se alegrarán. ¿Se imagina usted que mientras unos iban a llorar, el mundo se iba a alegrar? Por eso usted no se asuste que este sistema esté tan deshumanizado. Desde hace unos 3, 4 días se ha estado enviando por las redes el incendio enorme en lo que se llama el pulmón del mundo, que es Brasil. No sé si 3,000 hectáreas son las que se han quemado y no se apaga el fuego. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es la comparación que algunos hacen, que cuando una famosa catedral en París muy conocida se quemó, inmediatamente pidieron ayuda para la reconstrucción y se juntaron cerca de 300 millones de euros en pocos minutos o en pocas horas. Mientras que de esto, que realmente a nivel ecológico genera un gran problema, nadie se interesa, porque el sistema está deshumanizado y le interesa más lo religioso que no lleva a Dios que lo que realmente puede ser importante. Entonces, mire, dice el verso 20: ustedes llorarán y se levantarán y el mundo se alegrará. O sea que lo que venía en los próximos 3 días para estos 11 hombres era terrible. Ahora yo quiero que usted piense en la situación que usted está viviendo hoy. Puede ser una situación muy difícil. Puede ser un proceso que ya no aguanta. Puede ser una enfermedad terminal que no es nada fácil absorber que un médico te diga usted tiene tal cosa y ya no hay posibilidad de sanidad. Eso es duro. O cualquier situación que usted sienta que el agua le llegó al cuello. Y el mundo se puede gozar y usted estar en una situación de lamento. Ojo, ¿no será que cuando Él venga, que no tarde en venir, la situación va a ser parecida a eso? Acuérdese, hermano, que aunque a usted no le guste, yo tengo que predicar la palabra como está escrita. Y lo que acabamos de terminar de estudiar juntos en estos últimos días es que ese mundo nos va a aborrecer. Y hemos dicho que si el mundo no te aborrece es porque tú vas en la misma línea del mundo. Y el cristianismo bíblico es contracultura, contracorriente.
Nosotros no podemos hacer o actuar como dice el dicho: ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No, tú no puedes ser Vicente. Tú eres un hijo de Dios y necesitas ir contracorriente. Aunque los familiares se molesten, aunque tus amigos de farra en el mundo ahora te digan, si te acabas de convertir, no seas aleluya vos, no seas fanático, porque eso es lo que generalmente dicen. Porque hoy hay cristianos que indudablemente parecen más del mundo que hijos de Dios. Entonces, mire, qué importante es que nosotros volvamos a ver lo que el Señor nos está diciendo. Y ahora note que el Señor les da una esperanza, que yo creo que es la esperanza que nosotros tenemos que tomar como un rema esta noche, si usted está enfrentando situaciones difíciles. Dice: pero aunque vosotros estéis tristes, aquí nos dice no necesariamente por lo que a ellos los va a entristecer, puede aplicarse a cualquier situación que nos puede hacer estar tristes. Dice: vuestra tristeza, esa es la promesa, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora, el gozo no necesariamente es la alegría pasajera que se puede encontrar en el mundo. El gozo es un fruto del Espíritu. Y el gozo no depende de las circunstancias. Amén. Hoy estuve visitando a mi papá en el IX, 83 años, y hoy le dijeron que tiene cáncer en el estómago. Eso a cualquiera lo afecta, ¿no es cierto? Y tuve la oportunidad de obtener un pase para poder llegar a verlo 2 horas después de que le dijeran esto, y pude encontrarlo en paz, tranquilo. Y por eso dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso no es solo para cantar el corito famoso: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. No solamente es para cantarlo, es para vivirlo, para experimentarlo. Y Él les da la promesa: van a llorar a gritos, se van a lamentar, pero su tristeza se volverá gozo. Mire, enfrentar la muerte física no es fácil para nadie. Pero yo he dicho, porque la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Si usted peca menos, menos temor a la muerte. Si usted peca más, más temor a la muerte. O sea que es directamente proporcional el pecado al temor a la muerte. ¿Me está entendiendo? Entonces, como usted anhela ser novia, porque ¿cuántos todavía anhelamos irnos con él? ¿Sí? ¿Anhela usted irse con él? Entonces se está consagrando. Y consagrarse es apartarse del pecado. Entonces, ¿qué va a suceder con usted si acaso Dios dice: bueno, mira hijo, mira hija, yo te voy a traer antes de aparecer en la tierra? Y usted se está consagrando. Usted va a cerrar sus ojitos aquí, pero los va a abrir inmediatamente en la otra dimensión, en la dimensión del Padre, en la esfera del Padre. Y su gozo y nuestro gozo va a ser cumplido. Dice amén. Sí, hermano pastor, pero todavía me quiero quedar aquí un rato. Bueno, está bueno, no hay problema. Al fin y al cabo Dios sabe cuándo. Y les dice en el verso 21 un ejemplo: la mujer cuando da a luz, y ese ejemplo solo lo van a entender las hermanas que han dado a luz. No es fácil dar a luz. ¿Alguna de ustedes les fue fácil dar a luz? No, ¿verdad?
¿Qué es lo que tiene una mujer que da luz? El Señor dice, tiene dolor. Bueno, antes del pecado no había dolores, porque la consecuencia del pecado fue a la mujer: con dolor darás a luz tus hijos. Quiere decir que cuando Eva dio a luz hijos sin dolor, antes del pecado, de eso hablamos en otra ocasión. Pero lo cierto es que hay hijos sin dolor, parto sin dolor, y la novia va a ser de parto sin dolor. Pero si tú escoges ser cosecha y no primicias, entonces vas a tener que enfrentar los dolores de parto. Amén. ¿O no amén? Amén, que no quiere dolor. Mire, mi pastor decía algo bien interesante. Solo los que asistieron al IMSS Central en esos tiempos van a recordar esto. Pero él decía, ¿cómo quieren? ¿Con dolor? ¿Con anestesia o sin anestesia? Así nos decía. Yo quiero sin anestesia. Digo, con anestesia o sin anestesia. ¿Cómo quiere usted? Que no haya necesidad de anestesia, ¿verdad usted? Bueno, seguimos. ¿Está aquí conmigo? Porque ha llegado su hora. Tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño. Yo quiero que usted ponga atención a algo aquí interesante, porque dice un niño primero. Ya no se acuerda de la angustia del parto, porque puede ser angustioso. Muchas mujeres tienen tanta angustia que piden una inyeccióncita que se llama epidural aquí en la columna, para que se les quiten los dolores, porque es una angustia. El parto puede ser sumamente doloroso para algunas o para todas. Bueno, entonces dice, por el gozo, dice, después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido. ¿Por qué dice primero un niño y después un hombre? Yo creo que no es casualidad, no se equivocó el Espíritu para poner eso. Es exactamente igual como cuando en el verso 16, fíjese que todos nosotros leímos, todavía un poco y me veréis. Y luego dice, y de nuevo un poco y me veréis. Solo que ahí los dos veréis son distintos en el original, pero no lo vemos en el español. Hay cosas bien meticulosas que a veces solo se puede ver en los originales, porque son dos verbos distintos. El primer, me veréis, es cuando usted de una manera normal con sus ojos está viendo, como yo los estoy viendo a ustedes y ustedes me están viendo a mí. Pero cuando dice, y todavía un poco, y me veréis, otras versiones dice, y me verán, porque está en futuro. Se usa otro verbo totalmente diferente, pero este verbo lo que habla es de ver con los ojos bien abiertos, porque lo que están viendo, cuando usted abre sus ojos así como dos platos, ¿cuándo abre usted los ojos bien abiertos? ¿En qué momento? Cuando algo lo impacta a uno, ¿verdad? Cuando usa ese verbo dice, como que usted vio algo asombroso. No es lo mismo que el Señor está con ellos y Él les dice, todavía un poco y me veréis. Pero todavía otro poco y me van a ver con los ojos bien abiertos, porque se van a asombrar. Y ese asombro va a ser cuando lo vean resucitado. No sé si me doy a entender. Por eso usaron dos verbos distintos, porque cuando estaba con ellos lo miraban de una manera normal, pero ninguno se imaginó
aunque el Señor se los había dicho que iba a resucitar, y cuando lo vieron resucitado, ni creían que él había resucitado, pero se llenaron de asombro. Me estoy dando a entender, hermanos amados. Ahora, si él les cumplió, porque una pregunta, ¿les cumplió eso que les dijo? Sí, se cumplió. Eso significa que lo que nos ha prometido a nosotros también se va a cumplir. También se va a cumplir. Yo no sé si usted se ha imaginado cómo va a ser ese momento cuando usted lo vea. Porque usted cree que lo va a ver. ¿O será el cuento del pastor? No, está en la Biblia. Y usted solo puede hacer dos cosas ante lo que dice la Biblia: o lo cree o no lo cree. Pero si no lo cree, solo pierde su tiempo. Pero si usted esto se lo están revelando, y usted lo está esperando, y usted lo está anhelando, eso se va a hacer realidad en su vida. Y vamos a tener la oportunidad de verlo con asombro. Amén. Pero yo no sé, ¿qué piensa usted que va a hacer que va a hacer usted cuando el Señor se le aparezca? Ay, hermano, yo voy a salir corriendo porque voy a creer que es un fantasma. Bueno, los discípulos creían que era fantasma lo que miraban, ¿verdad? Y el Señor les tuvo que decir: no soy un fantasma. Mira, tóquenme. Un fantasma no tiene carne y huesos, así que lo pudieron palpar. Por eso el apóstol Juan en su primera epístola dice, si quiere lo leemos rapidito, acompáñame a la primera epístola de Juan. No sé si se les olvidó poner el semáforo o tengo mucho tiempo todavía, pero ¿lo tiene? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Cuando habla de contemplado se refiere el mismo verbo de ver con asombro, porque uno contempla los detalles más pequeños. Y palparon, ¿lo lee bien? Nuestras manos. No dice tocante a Jesús, dice tocante al verbo de vida. Lo palparon. Y por eso se constituyeron en testigos. Y ese testimonio los llevó incluso a morir. Por eso testigo, se lo he dicho tantas veces, es martureo, de donde viene la palabra mártir. Por eso yo insisto y lo vuelvo a repetir, que qué bonito es testificar en cualquier lugar. Y aunque no todos se animan a hacerlo, pero aquellos que se están animando a hacerlo tienen que pensar si en algún momento ese testimonio los va a llevar incluso a entregar su propia vida, porque testificar es martureo. Pero imagínense si ellos tuvieron esa experiencia tan tremenda. Por eso, hermano amado, la parucía del Señor nos va a subir de nivel. Por eso debemos anhelarlo. Hoy en día la iglesia, y nosotros somos la iglesia, y hay muchas iglesias, pero si nosotros vemos el concepto general de la iglesia en estos tiempos, en lugar de ir para adelante, está yendo para atrás. En lugar de parecerse a la iglesia del principio, no se ve el modelo de la iglesia original. Hoy en día cada quien está diseñando a su manera, a su sabor y antojo la iglesia, cuando el diseño es divino y debe de salir de la palabra del Señor. Entonces yo estoy convencido que va a ser en la aparición del Señor que nosotros verdaderamente en ese corto tiempo vamos a dar estatura, porque nadie que vea al Cristo resucitado puede quedar igual, como ellos no quedaron iguales. Y por eso uno entiende que ellos gustosamente gustaron la muerte y testificaron de esa manera, porque habían sido impactados
levantados por el poder del Cristo resucitado. Por eso Pablo decía: yo anhelo conocerte en el poder de tu resurrección. ¿Se acuerda? Y si pudiera alcanzar la fuera resurrección, la exanastasis, una resurrección aparte. Eso era lo que Pablo quería.